Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a introducir algún concepto más en el banco de trabajo PartDesign que comenzamos en el último. Como ejemplo podéis usar cualquiera de las piezas que hayáis construido a la cual podáis añadirle pues algún tipo de sujeción a otra zona, ¿no? Para explicarme un poquito, bueno, pues he cogido esta pieza de aquí, la he medido, ahora os explicaré cómo. Y con esas medidas, bueno, pues le he hecho una pieza para sujetarla en otra zona. Y pues, por estos orificios que tenemos aquí, vamos a sujetar la pieza con un tornillo, por poner un ejemplo. ¿Cómo se haría eso utilizando el banco de trabajo PartDesign? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero es medir la figura, ¿vale? Como de eso no hemos hablado hasta el momento actual, pues vamos a hacerlo. Estas de aquí son medidas temporales, de manera que cuando nosotros cerremos y volvamos a abrir el archivo ya no van a estar, ¿no? Si os fijáis, tenéis aquí un pequeño, unas pequeñas flechas donde aparece un submenú y aparecen diversas opciones de este menú de medida, ¿no? Vamos a usar nosotros la primera, por lo tanto le doy aquí simplemente, me voy a acercar a los puntos que quiero medir, a la distancia entre este punto y este otro punto, fijaros que se colocan en amarillo y me aparece la distancia ahí, ¿vale? Le doy a cerrar y ya está. Voy a intentar medir esta otra parte, ¿vale? La parte que sería la profundidad de la pieza. Le vuelvo a dar aquí, me acerco hasta que se me marque el punto, igual hago en esta otra zona y ya me aparece ahí. También quiero la medida que va desde esta zona al hueco. Bueno, le doy de nuevo a cerrar y para esta parte, para el diámetro de esta figura, voy a usar esta otra medida para que veáis cómo va. Fijaros, sería desde aquí hasta aquí, ¿vale? Con una cruceta, fijaros cómo sale que la medida es aproximadamente pues unos 14. Bueno, tampoco pretendo tener mucha exactitud en las medidas, lo que quiero simplemente es tener un ejemplo y una medida de referencia para hacer la figura que yo quiero en PartDesign. Bueno, pues ya con las medidas y ya con el banco de trabajo PartDesign activo, vamos a hacer un croquis. Ese croquis lo vamos a circunscribir al plano XY, porque tenemos la figura colocada de la manera adecuada de esa forma, ¿no? Le doy a XY y fijaros lo que me sale, ¿vale? Me salen las medidas que tenía y también me sale, bueno, pues la figura colocada sobre el plano XY. Le voy a dar que muestre la cuadrícula. Ahora mismo no me sale, pero en cuanto empiece a pintar me va a salir. Voy a ir haciendo líneas, ¿vale? Y luego le voy a ir aplicando restricciones para que veáis en qué consisten las restricciones. Entonces le doy a la herramienta línea. Fijaros, voy a pintar una línea que vaya, si aquí es donde está el hueco, pues bueno, pues desde arriba del hueco hasta aquí, ¿vale? Le he dado antes a mostrar cuadrícula y ahora me la está mostrando. Como no desactivo la herramienta, pues voy a seguir haciendo líneas, ¿vale? De manera que, bueno, pues que más o menos formen la figura que yo quiero formar, ¿vale? Debe ser algo más o menos de este estilo. No me preocupo demasiado de lo que va a medir cada cosa, ni siquiera si está bien orientada, si es paralela o no. Bueno, con eso yo creo que es suficiente. Normalmente aquí el programa nos indica el número de grados de libertad que tiene lo que hemos pintado hasta ahora. Empecemos a aplicar restricciones y vais a ver que este número de grados de libertad se va disminuyendo. Por ejemplo, la primera restricción que tenemos aquí, la primera que aparece en este menú, es la restricción de coincidencia. ¿Para qué sirve? Fijaros. Pulso la restricción de coincidencia y le indico dos puntos que me van a coincidir. Se ponen en verde y fijaros cómo de repente esta herramienta de restricción hace que coincidan. Voy a ir haciendo lo mismo con cada dos puntos que yo quiera que me coincidan. Concretamente con estos dos, con estos dos de aquí, estos dos de aquí. Bueno, ya veis que se ha desordenado un poquito. Podemos pinchar en las líneas y moverlas también, fijaros, ¿vale? Como no hay restricciones de distancia, que ahora veremos qué es lo que son, podemos hacer eso. Esta también la voy a echar para allá
¿Vale? Ahora fijaros, voy a aplicar de nuevo la restricción de coincidencia entre estos dos puntos. Y ya ahora mismo, bueno, pues esto es una línea cerrada realmente. ¿Qué restricciones me interesa tener ahora? Pues, por ejemplo, restricciones de paralelismo. Esta que hay aquí, pincho aquí y voy a hacer que sean paralelas esta línea y esta. Por ejemplo, también esta línea y esta de aquí. Esta y esta. Fijaros, ya tengo todas las líneas horizontales, son perfectamente paralelas. Vamos a hacerlo también con las verticales. Esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Y igual con estas dos. Es decir, ya estas líneas que son perpendiculares, bueno, pues forman 90 grados de verdad, porque esas restricciones se las hemos impuesto. Fijaros como antes tenemos muchos más grados de libertad, freedom degrees, recordar, ¿vale? Que está en inglés, está al revés. Voy a restringir la distancia. Voy a ponerle, por ejemplo, que esta sea unos 70 milímetros. ¿Vale? Lo mismo para esta otra. A esta le voy a poner, va a ver, 68 dice que viene, que pone, pues vamos a ponerle unos 65. Vamos a ponerle a esta, por ejemplo, pone que tiene 11, bueno, vamos a ponerle 10 de medida. A esta también, otros 10 de medida, de manera que todo esto sea simétrico. Y bueno, ya tenemos la pieza, aparecen 3 grados de libertad, pero en principio nos da igual que los haya, ¿vale? Le doy a cerrar. Fijaros lo que ocurre. Tenemos una figura que sobrepasa un poquito toda la zona de arriba de la figura a la que queríamos generarle una pieza de soporte. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crearle una extrusión para que esta figura se convierta en una figura en 3D. Y mirad lo que ocurre, ¿vale? Esta pieza se ha convertido ya en una pieza en 3D y la voy a ampliar un poquito. Como esto mide 32, bueno, pues vamos a hacer que mida, por ejemplo, yo que sé, 40. ¿Vale? Le doy OK y ya tenemos esta pieza. Selecciono la figura, que la selecciono aquí donde pone body, y fijaros, ahora puedo transformarla. Y cuando hablo yo de transformarla, me va a salir un poquito aquí. ¿Vale? Recordad que ya sabemos utilizar esta herramienta de transformación. Lo que hago es mover la figura y la coloco justo encima de la pieza a la que queríamos generarle ese soporte, ¿no? La coloco aquí más o menos centrada y le doy a OK. Ajusto y fijaros cómo lo tenemos ya aquí. Bueno, voy a crear ahora un cilindro que pase por esta zona, ¿vale? Que más o menos tenga el mismo diámetro y que corte a esta figura por ambas caras, por esta cara y por esta otra cara, de forma que yo luego pueda introducir un tornillo. Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Pues lo primero, yo creo que lo ideal sería poner esa figura transparente. Vamos a poner un 80%, ¿vale? Porque si no es que luego no vamos a ver, y esta otra también, luego no vamos a ver dónde cae el cilindro y nos vamos a liar más. Vamos a cambiar también esta de color. Vamos a ponerla, por ejemplo, azul, ¿vale? Y vamos a ir detectando un poquito todas estas cosas. Bueno, creo un cilindro y a ver dónde cae aproximadamente. Voy a cambiarle sus parámetros. Voy a ponerle, por ejemplo, que sea era 13 el diámetro. Vamos a ponerle que sea 7 el diámetro. Era 13 el diámetro, recordar, de esos huecos que había ahí. Vamos a ponerle más altura, porque tiene que traspasar la figura completamente. Y el ángulo 360. Bueno, ahí tenemos el cilindro. Vamos a seguir moviéndolo. Vale, si nos fijamos, ya lo tenemos ahí. Lo colocamos en la posición que queremos. Vamos a transformar de nuevo. Giramos. Movemos un poquito para acá.
acá, subo un poquito, casi que lo tenemos ya, fijaros aquí. Bueno, como podéis comprobar, el cilindro pues necesita un poquito más de altura. Vamos a ponerle 140. Bueno, y fijaros, ya lo que quedaría es simplemente cortarle a la pieza que hemos creado, pues el cilindro, para que podamos meter por ahí un tornillo, ¿no? Entonces, bueno, pues le damos aquí al body, que es la pieza en verde, o sea, la pieza que se marca en verde, la pieza que hemos diseñado, y le damos al cilindro y le damos a cortar, ¿vale? Fijaros cómo ya nos queda una figura que aproximadamente, ¿vale? Que no pretende ser esto exacto ni mucho menos, pues nos serviría para sujetar esto de alguna forma, ¿vale? Evidentemente que queremos que se ajuste más, pues tenemos que poner las restricciones de este croquis, pues esta distancia por ejemplo es más pequeñita, ¿vale? Que si fuese a lo mejor de 67, 68 milímetros se ajustaría mucho más. Para ello, ya sabéis, sería bastante sencillo, pues nos iríamos aquí, ¿vale? A editar el boceto, nos iríamos a esta línea, a lo que es su restricción de medida, y en vez de pues 98 como pone, pues le ponemos por ejemplo 70, y quedaría una pieza, cierro aquí, quedaría una pieza mucho más ajustada. Le doy aquí donde pone body para transformarla, vale, creo que está aquí. Bueno, pues esta es la idea. Bueno, pues como ejercicio 15 ya simplemente deciros que, bueno, que estamos preparados para diseñar cualquiera de las partes de un robot y bueno, que francamente podemos ya ponernos manos a la obra con cualquiera de ellas, ¿eh? Como recomendaciones, deciros que, bueno, que es conveniente siempre, cada vez que diseñéis una pieza, pues sacar modelo por la impresora 3D en un modo económico de impresión, con poco relleno, en un modo borrador que suele tener también el programa Cura, y bueno, luego ver realmente si esa pieza responde a lo que nosotros necesitamos. Incluso diría que no está del todo probada hasta que no la programemos también, programemos una pierna, dos piernas o el conjunto interior, la estructura inferior entera del humanoide, para probar si realmente el diseño es adecuado o no. También comentaros que, bueno, si hay piezas que sean muy complejas o muy largas de imprimir, a veces es recomendable cortarla en varios trozos e imprimir algún trozo por separado que sepamos que pueda tener alguna dificultad. No vaya a ser que luego, por un pequeño detalle, al final nos tiremos 10 horas esperando una impresión 3D y no nos merezca la pena ni el gasto en material y desde luego en tiempo tampoco. Por último, bueno, pues recomendaros empezar por la estructura de abajo, por la estructura inferior, ¿vale? Por lo que lo haría andar de cadera hacia abajo. Y luego, una vez que veamos que con la programación somos capaces de darle pues bueno, la movilidad que nosotros esperamos del robot, pues entonces seguimos hacia arriba, ¿vale? Porque la parte de arriba hay que tener en cuenta que tiene que tener el peso que nuestro robot es capaz de mover, y en función de los servos que tengamos, de las baterías que tengamos y de nuestra habilidad para programar y el tiempo que tengamos para hacerlo, pues dependerá un poquito todo eso. Bueno, pues no os entretengo más. Vamos a ello.